¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Vamos a platicar en esta ocasión, por supuesto, de todo lo que acontece con la corrupción en materia política de nuestro país, con propiedades, con personajes, quienes de una u otra manera se vieron envueltos en diferentes situaciones, de las cuales, por cierto, pues públicamente no salieron bien librados e incluso en sus referentes administraciones fueron sumamente criticados por acciones desde corrupción, violencia, incapacidad y demás. Es el caso concreto del ex gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, y un trabajo excepcional, como siempre, de investigación que merece todo el reconocimiento y todo el aplauso por el valor precisamente de llevarlo a cabo, encabezado por mi querida Kenia Velázquez, a quien saludo con muchísimo gusto. Kenia, ¿cómo estás? Hola Jesús, muchísimas gracias por invitarme a hablar de la casa de Diego Sinué. Oye, este título, La Casa de Diego Sinué, aunque el hashtag lo veo que es la casita de Diego Sinué. A ver, entendamos, ¿qué es esta casa? ¿Dónde está esta casa? ¿Qué pasa con esta casa? Dirían por ahí. Mira, desde poco antes de que se terminara el sexenio de Diego Sinué Rodríguez Vallejo, pues, gobernador panista de acá de Guanajuato, se supo que se iba a mudar con su familia a The Woodlands, una zona pues de lujo, cara en Estados Unidos. Y bueno, pues llamó la atención que ¿con qué dinero? Porque pues él toda su vida se ha dedicado a trabajar en la función pública, o sea, fue diputado, regidor, diputado local, federal, fue secretario y de ahí dio el salto a gobernador. Entonces, tuvo una empresa que en 2016 la cerraron, por ahí creo que en los registros hay una orden de embargo con la empresa, pero no se le conoce pues actividad empresarial, es de clase humilde, pues, de trabajadores, sus papás, bueno, de comerciantes, después, bueno, su papá entró al PAN y trabajó, pues ahí apoyando, con las bases, digamos. Pero no se les conoce nada más, ¿no? Entonces era como de dónde, por qué se van a de Woodlands. Al principio lo que habían manejado, que había manejado él, es que se tenía que ir por el miedo de, pues que tenía represalias, porque recordemos que en su administración fue cuando se detuvo al Marro, ¿no? Ujú. El líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Pero bueno, en realidad ese trabajo lo hizo pues el ejército, la Guardia Nacional, pero bueno, entonces fue muy criticado porque hay que recordar que por lo menos el primer año nunca se paró en las mesas de seguridad que tenía con presidencia. Hay que recordar que en las mañaneras, bueno, alguna vez lo denunció el presidente, él decía que para qué iba, que no era necesario, que era inútil perder su tiempo ahí, no sé qué. Y bueno, al final, pues como fue un escándalo, dada la situación de violencia en Guanajuato, pues tuvo que ir. Entonces, bueno, entonces cuando empezó a decir eso, pues decían, oye, dejaste el estado hecho un desastre, recordar que nunca quiso mover ni al secretario de Seguridad Pública que venía de la otra administración, ni al famosísimo fiscal Carlos Amarripa, que bueno, al final duró 15 años en el cargo, Álvaro Cabeza de Vaca duró 12 años en el cargo, que no se veían mejoras y tal, bueno, fue un gran escándalo. Y él salió públicamente en una entrevista a decir que no, que solo se iban su esposa y sus hijas a estudiar inglés y que bueno, pues él había rentado una casa normal, que él tenía los ingresos suficientes, que tenía un negocio y tal, que todo estaba debidamente registrado, que lo había declarado en su declaración patrimonial y que no tenía por qué explicarle a periodistas sobre esta información. Entonces, bueno, nosotros jugamos un poco porque es una casita normal, ¿no? Entonces, bueno, llevamos meses investigando, rastreando, pues las empresas, dónde están, cómo se va, hasta que por fin encontramos, bueno, pues esta casa, que no es donde ha vivido todo el tiempo, se mudó recientemente, y lo que encontramos, bueno, pues que estuvo a la venta, se puso a la venta, solo estuvo 10 días en marzo. El 20 de marzo se confirmó la venta y nosotros lo que encontramos ahí es que quien la compra es una empresa de responsabilidad limitada, que es muy común en Estados Unidos, que se llama DAI, que está ubicada en Colorado. Desgraciadamente en el estado de Colorado no puedes ver quiénes son los socios, quiénes participan, si hay acciones.
nada de ese tipo de información de las empresas, que en Estados Unidos se les llama los beneficiarios finales. Entonces, bueno, lo que hicimos fue buscar en los registros públicos del condado de Harris, donde está ubicada esta casa en Texas, pues primero encontramos el contrato de compraventa y después nos pusimos a buscar quién era DAI LLC. Y ahí encontramos un contrato por un préstamo ante un banco de Texas en el que solicitaban pues casi $900,000 para poder pagar la casa. Y bueno, la gran sorpresa fue cuando vimos quién firmaba como representante de la empresa, que es Daniel Eskenazi Beraja, que aquí, bueno, pues es conocidísimo aquí en el ámbito político, y bueno, no solo aquí en Guanajuato, pero aquí es donde me consta Ujú. que lo conocen pues como el cabildero, como el publirelacionista de la empresa Seguritech, que bueno, es muy famosa pues porque ha llevado, le ha dado, ha obtenido contratos en muchos estados de la República, ha tenido más de 20, hay investigaciones periodísticas que han hecho otros compañeros, pues donde se habla de mal servicio, de opacidad. Acá nosotros en Guanajuato hemos señalado mucho eso, que bueno, entró desde 2012 y siempre han estado reservados los contratos. En el caso del periodo de Miguel Márquez Márquez, hoy senador del PAN, que fue con quien entraron, sabemos que fueron 2,700 millones de pesos lo que les contrató. Solo vemos un cachito, como 200 millones con Diego Sinué, y a partir de ahí ni siquiera sabemos los montos, porque el argumento que da el gobierno del estado de Guanajuato y que, bueno, lo hace válido el Instituto de Acceso a la Información Pública, es que si revelan por lo menos los montos, van a saber los criminales, los grupos criminales que operan en el estado, van a poder hacer un cálculo de la infraestructura de seguridad que hay y eso nos pone a riesgo en todos. Entonces, mejor no dice nada. Entonces, no sabemos en realidad cuánto fue lo que se contrató en el gobierno de Diego Sinue. Sabemos que siguen vigentes, mis compañeras estuvieron haciendo ahora entrevistas con el nuevo gobierno y sabemos que siguen vigentes. Y bueno, pues creo que ese es el gran tema, que no sabemos cuánto, cuánto nos costó. Sabemos que fue un fracaso en seguridad, y bueno, pues ahora hay algo que tengo que aclarar, es que en el contrato por el préstamo es por una segunda casa, así está establecido en el contrato, y esto significa que no es la casa principal de quien lo compra. Y en una de las cláusulas lo que dice es que por lo menos en el primer año no se puede rentar la casa y no puede ser usada para tiempo compartido. Entonces, bueno, pues si se la renta, si se la presta, si le dejó chance de que guardara ahí sus triques, pues nosotros vemos un conflicto de interés, ¿no? Por la relación de esta empresa, pues, con el exgobernador. Oye, Kenia, en este punto del conflicto de interés, eh, profundizando en esta relación como tal, ¿cuánto dinero le fue costando esta relación a los guanajuatenses? O sea, ¿se sabe cuánto dinero esta empresa sigue generando en torno a la relación con el Estado? No, te digo que eso está También reservado. reservado. Sí, sí, todo está, justo ahora, bueno, estuvimos preguntando si se van a liberar por lo menos los contratos que estuvieron en la época de Diego Sinué y nos dicen que no. Y mira, nosotros hace tiempo empezamos a recibir reportes de gente de un pueblito en Dolores Hidalgo Ujú. que nos decían que se abrió un viñedo, que se veía que llegaba gente en helicóptero, incluso el gobernador, que había siempre gente armada y que empezaron a hacer un montón de obras a los alrededores del viñedo y a remozar pues la plaza del pueblo, pero fue así, en cuestión de meses llegaron y nosotros fuimos, lo reportamos y lo que descubrimos en ese momento es que el dueño de ese viñedo es una empresa que se llama Rancho La Vendimia, SADCB, cuyos socios son Daniel Eskenazi, quien firmó el contrato de la renta de la casa, y una empresa en la que Nala y Leira se llama la empresa, de la cual son socios Ariel Picker y su mamá. Ariel Picker es el dueño y él se anuncia como CEO de Seguritech.
Entonces, bueno, todo el trabajo que se hizo ahí de obra, o sea, era un pueblito que qué bueno que les llevaron luz, qué bueno que les pusieron una cancha de 19 millones y qué bueno que invirtieron 120 millones de pesos en ese momento para remozarlo, pues era en torno para poner, para embellecerlo para el viñedo, ¿no? Nosotros reportamos eso. Entonces, bueno, ahora que vuelve a salir, nosotros no andábamos tras viendo a Seguritech, ¿no? Queríamos saber quién era el dueño del viñedo, porque te digo, muchos testimonios de la gente es el viñedo del gobernador, porque iba mucho, porque estaba siempre presente y tal. En ese momento, bueno, pues nosotros lo único que encontramos fue pues a estos personajes vinculados a Seguritech y ahora que, bueno, pues estamos con la casa, también fue una sorpresa y no volverlos a encontrar ahí, ¿no? Pues hay un montón de vínculos, pues no solo los contratos, sino pues este favor que hizo el gobierno del estado de gastar millones de pesos, 120 millones en concreto, para remozar los alrededores del viñedo propiedad de Ariel Picker y Daniel Skenazy. Sí, que es a final de cuentas el Estado haciendo un beneficio para la iniciativa privada y en muchas Ujú. ocasiones pues es en pago, ¿no? De lo que a final de cuentas la iniciativa privada también le dio no al Estado, sino a los personajes que están al frente del mismo. Oye, en este caso, por ejemplo, de este Diego Sinué, eh, ¿cómo fue esa gestión de él con la iniciativa privada en general? ¿Algún tipo de beneficio real tuvo el Estado? ¿Se mantenían ciertos privilegios únicamente? Ahorita nos decías, bueno, sí, le metieron a este pueblito, pero en realidad pues, lo hicieron para su propio beneficio. No lo hicieron para el beneficio de la gente ni para el desarrollo como tal de, de, del lugar. Pero ¿cómo entendemos incluso la carrera de este hombre? Oye? No, mira, pues bueno, su carrera, te digo, fue meteórica porque pues pasó de regidor a diputado local, luego federal y bueno, salió así, creció de la nada, pues nunca había tenido un cargo realmente, pues, alcalde de León, que es una ciudad tan compleja, algo pues significativo. Em, pues era digamos que no era alguien brillante, o sea, que destacara, pues, ¿no? Y su gestión, pues, bueno, la situación en la que dejó el Estado, de la crisis de violencia es evidente. A mí me impresiona, porque nosotros hemos estado reportando varios casos de corrupción en su gobierno, y bueno, nosotros y otros medios, y yo digo, es que, ¿sabes? Todo es tan burdo, o sea, ni siquiera es una preocupación por tapar el tema de corrupción, es muy evidente, o sea, a mí lo único que me deja la sensación es de que lo hicieron porque pudieron y porque saben que pueden estar impunes, ¿no? En cuanto a los recursos a los empresarios, bueno, les dio muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Había un plan que acaban de cerrar, un fideicomiso que se llama Fidecef, que se supone que, bueno, con unos impuestos que se inventaron, un impuesto estatal, se alimentaba esa bolsa y luego ese dinero se le daba a la iniciativa privada para que repartiera en organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, pues lo que se ha encontrado es que fue un tiradero de dinero. Digo, sí iba a algunas organizaciones, pues que sí hacen su trabajo, hay algunas que sí dependían de eso, pero hay, por ejemplo, el Centro Fox recibió mucho dinero y bueno, así nos hemos encontrado nosotros, pues varios casos así de darles muchísimo, dar dinero para que empresarios construyeran, pidieron 12 millones y acabaron dándoles como 30 para que construyeran un edificio, a una cámara empresarial, bueno, a varias, que dices, bueno, que son empresarios, no tienen dinero para eso. Y además, bueno, no quedamos que las ayudas sociales hacen mal. Entonces, bueno, nosotros estamos por publicar un reportaje justamente de una cámara empresarial pues que recibió una cantidad increíble de dinero y así, bueno, cada vez que buscamos, cada vez que yo reviso algún dato, digo, bueno, aquí hay PUS en todos lados, ¿no? Entonces, fue una administración pues muy caótica, pues en lo administrativo, en el tema de seguridad y bueno, pues Diego Sinué, la verdad es que no gobernaba, ¿no? Tú veías su agenda
de trabajo y había uno o dos eventos al día. Los viernes desde el mediodía ya no tenía nada, se desaparecía los fines de semana. Tenemos colegas que en Jichú, que es un municipio al noroeste de Guanajuato, que es, digamos, está como apartado, pero con mucha naturaleza, con muy bien conservado. Bueno, pues él se iba los fines de semana con sus amigos ahí a pasarse la bomba, lo relataron. En fin, ¿no? Digo, sorprende y no. Es saber, pues, de este tema de la casa de Diego Sinme. Que entiendo que hubo una entrevista, ¿no? Que ustedes la citan también en PopLab, una Sí, entrevista donde él hablaba de que iba a rentar una casita normal. sí, 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 sí. Y ahí es donde dice que él no, pues que él le entregó todo. Bueno, nosotros también publicamos ahí la declaración patrimonial, en la que decimos, bueno, pues no, aquí dice que no tiene ninguna actividad empresarial, que no tiene ingresos. Por ahí marca que su esposa tiene ingresos, pero bueno, nosotros lo que sabemos es que pues es ama de casa, no tiene negocio, nunca trabajó y combinaba sus labores de primera dama con el cuidado de sus hijas, siempre dándole prioridad al tema del cuidado de sus hijas. Entonces, digo, eso hablándolo con gente que cercana y eso, dice, no, pues no, nunca trabajó, no sabemos, ¿no? Que tenga algo. Entonces, bueno, hay mucho que explicar todavía. Oye, y en el caso concreto de esta empresa, en parte ya no lo comentabas, pero profundizando, esta empresa está creciendo. Veo en el reportaje que ya está contratos en Colombia, sabrá en Estados Unidos. Es decir, es una empresa que está creciendo como muchas otras que de repente les caen los contratos de los estados y empiezan a crecer por todos lados y a extenderse hacia otras latitudes. Claro, sí, bueno, llegó a tener 20 contratos aquí en México. Nosotros lo que nos encontramos fue, pues eso, que ellos mismos lo dicen en su página, tienen presencia en Colombia, en Brasil, y los colegas del Faro, de El Salvador, documentaron cómo pagaron vuelos al extranjero del responsable de las cárceles de Bukele, ¿no? O sea, de ese nivel de personajes estamos hablando, ¿no? Entonces, sí son, todo mundo, digo, con la gente que hemos hablado, que funcionarios de todos niveles, dicen, bueno, pues son muy amables y son dadivosos y son así como, ay, mira, qué buena onda, ¿no? O sea, saben su chamba, saben cómo llegar y bueno, pues los tienen contratados gobiernos de todos los partidos, ¿no? Ojalá. Animal Político había publicado una investigación en la que señalaba que una de las condiciones para los contratos es que no sean públicos, o sea, los contratos tienen que mantenerse en reserva. En fin, hay muchos testimonios pues de las irregularidades con esta empresa. Por eso, no solo por el tema local de Guanajuato, sino decimos, bueno, pues eso lo hacen aquí, lo hacen en todos lados, me imagino yo, ¿verdad? Entonces, pues es importante ponerle ojo y sí, pues a una supervisión. Además, piensa tú en toda la información que tienen, o sea, tienen drones, tienen helicópteros de vigilancia, tienen cámaras, o sea, todo Guanajuato está lleno de sus cámaras. Entonces, toda la información que pueden llegar a tener, pues, de objetivos criminales o no, pues es muy importante. Claro, totalmente. Mi querida Kenia, ¿dónde puede la gente disfrutar de este trabajo, oye? Está publicado en poplab.mx o en conectas con doble n.org. Oye, yo Y pues bueno, yo un como, montón de aliados que se han sumado, que les agradecemos también. oye, pues yo quiero agradecerte como siempre estos minutos y de verdad felicitarte por el gran periodismo que realizas. Muchas gracias, querida. Gracias a ti.